¿Sabías que existe una bebida tan simple que puede transformar tu salud en solo 7 días y que probablemente ya tienes todos los ingredientes en tu cocina ahora mismo? Hola, soy la doctora Luz y hoy vas a descubrir qué sucede exactamente en tu cuerpo cuando tomas agua con limón durante 7 días consecutivos. Te advierto que los resultados van a sorprenderte tanto que vas a querer empezar mañana mismo. Pero aquí viene lo importante. Hay una forma específica de prepararlo y un momento preciso del día para tomarlo que multiplica sus beneficios por 10. Si te quedas hasta el final, te revelaré el protocolo exacto que uso con mis pacientes y que ha transformado miles de vidas. Pero antes de empezar, déjame preguntarte algo que me ayudará mucho. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios porque me encanta saber en qué parte del mundo están mis seguidores de la comunidad de Doctora Luz. Durante mis 15 años de experiencia como médica especializada en medicina integrativa, he observado cómo pequeños cambios nutricionales generan transformaciones extraordinarias en la salud de mis pacientes. Y si hay una recomendación que doy prácticamente a todos, sin excepción, es incorporar agua con limón en ayunas. Pero no por las razones que probablemente piensas. Sí, es verdad que ayuda con la digestión, sí fortalece el sistema inmunológico, pero hay efectos mucho más profundos que ocurren a nivel celular que la mayoría de las personas desconoce completamente. El agua con limón actúa como un regulador maestro de múltiples sistemas en tu cuerpo. Desde el momento en que tocas tus labios, se inicia una cascada de reacciones bioquímicas que van desde la optimización de tu pH sanguíneo hasta la activación de enzimas desintoxicantes en tu hígado. Es como si presionaras un botón de reset en tu metabolismo cada mañana. Pero la verdadera magia sucede cuando lo consumes de forma consistente día tras día, porque es entonces cuando tu cuerpo empieza a funcionar de una manera completamente diferente. Te voy a contar la historia de María Carmen, una de mis pacientes de 58 años que llegó a mi consulta sintiéndose completamente agotada. Me decía que se despertaba más cansada de lo que se acostaba, que su digestión era terrible, su piel se veía opaca y se enfermaba constantemente. Le sugerí que comenzara con el protocolo de agua con limón durante 7 días. Solo 7 días, al 8º día María Carmen me llamó emocionada. Me dijo que por primera vez en años se había despertado sin esa sensación de pesadez, que su energía había aumentado notablemente y que incluso su familia había notado que se veía diferente. Eso fue hace 2 años y María Carmen sigue tomando su agua con limón cada mañana porque dice que es lo mejor que ha hecho por su salud. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. No estoy hablando de una solución milagrosa ni de pseudociencia. Todo lo que te voy a explicar está respaldado por estudios científicos rigurosos y por mi experiencia clínica tratando a miles de pacientes. El limón no es solo una fruta cítrica común, es un concentrado de compuestos bioactivos que tienen efectos específicos y medibles en tu fisiología. Empecemos por entender qué contiene exactamente un limón que lo hace tan especial para tu salud. Obviamente todos conocemos que es rico en vitamina C, pero esa es solo la punta del iceberg. Un limón contiene ácido cítrico que no solo le da ese sabor característico, sino que tiene la capacidad de mejorar la absorción de minerales esenciales como el hierro, el calcio y el magnesio. También contiene flavonoides, específicamente hesperidina y eriocitrina, que son potentes antioxidantes con propiedades antiinflamatorias comprobadas. Pero aquí está lo que realmente me fascina como médica. El limón contiene limoneno, un monoterpeno que se encuentra principalmente en la cáscara y que tiene propiedades hepatoprotectoras increíbles. Cuando preparas tu agua con limón correctamente, incorporando un poco de ralladura de la cáscara, estás obteniendo este compuesto que literalmente protege y regenera tu hígado. Y créeme, en el mundo actual lleno de toxinas ambientales, tu hígado necesita toda la ayuda posible. Ahora viene la parte realmente interesante. ¿Qué sucede exactamente en tu cuerpo durante esos primeros 7 días cuando incorporas esta práctica? Te voy a llevar día por día para que entiendas el proceso completo de transformación que experimenta tu organismo. Día 1. El despertar metabólico. Cuando tomas tu primera porción de agua con limón en ayunas, tu sistema digestivo, que ha estado en reposo durante toda la noche, recibe una señal de activación suave pero efectiva.
El ácido cítrico estimula la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas, preparando tu estómago para procesar de manera más eficiente los alimentos que consumirás durante el día, pero aquí hay algo que muchos no saben. También se activa tu sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la digestión, lo que significa que desde el primer día estás promoviendo un estado de calma interior que se refleja en una mejor gestión del estrés. Día 2. La hidratación inteligente. Tu cuerpo comienza a experimentar una hidratación diferente. No es solo agua lo que estás consumiendo, es agua estructurada con electrolitos naturales que mejora la hidratación a nivel celular. Los riñones empiezan a funcionar de manera más eficiente y muchos de mis pacientes reportan que desde el segundo día sienten menos retención de líquidos y una sensación general de ligereza. Esto sucede porque el potasio del limón ayuda a balancear los niveles de sodio en tu cuerpo, optimizando la función renal. Día 3. La revolución digestiva. Aquí es donde la mayoría de las personas empiezan a notar cambios realmente significativos. El ácido cítrico ha estado estimulando la producción de bilis en tu hígado, lo que mejora dramáticamente la digestión de las grasas. Si eres de las personas que se sienten pesadas después de comer o que sufren de indigestión frecuente, el tercer día suele ser cuando empiezas a notar que tu digestión funciona de manera mucho más fluida. Además, el agua con limón actúa como un suave laxante natural, ayudando a regular el tránsito intestinal sin causar dependencia como algunos laxantes comerciales. Día 4. El boost inmunológico. A partir del cuarto día, tu sistema inmunológico ha estado recibiendo una dosis constante de vitamina C biodisponible, antioxidantes y flavonoides. Esto no significa que de repente seas inmune a todas las enfermedades, pero sí que tu cuerpo está mejor equipado para defenderse contra patógenos. Muchos pacientes me comentan que es alrededor del cuarto día cuando sienten que tienen más resistencia y energía, como si hubieran recargado sus baterías internas. Día 5. La desintoxicación profunda. Este es un día crucial en el proceso. Tu hígado, que es tu principal órgano desintoxicante, ha estado recibiendo apoyo constante de los compuestos del limón. El limoneno y otros terpenos han estado estimulando las enzimas de fase 2 de desintoxicación, que son las responsables de neutralizar y eliminar toxinas de tu cuerpo. Es posible que algunos días anteriores hayas sentido ligeros dolores de cabeza o cansancio. Esto es completamente normal y es señal de que tu cuerpo está eliminando sustancias que no necesita. Día 6. La claridad mental. Uno de los efectos más sorprendentes que reportan mis pacientes es la mejora en la claridad mental y la concentración. Esto sucede por varias razones. Primero, la mejor hidratación significa que tu cerebro, que es aproximadamente 70% agua, funciona de manera más eficiente. Segundo, la reducción de toxinas en tu sistema permite que tu energía se dirija hacia funciones cognitivas superiores en lugar de hacia procesos de desintoxicación. Y tercero, la regulación del pH sanguíneo optimiza el transporte de oxígeno a todas las células, incluyendo las neuronas. Día 7. La transformación completa. Al séptimo día, tu cuerpo ha establecido un nuevo equilibrio. Tu sistema digestivo funciona de manera más eficiente. Tu nivel de energía es más estable a lo largo del día. Tu piel probablemente se ve más luminosa debido a la mejor hidratación y desintoxicación. Y tu sistema inmunológico está fortalecido. Pero lo más importante es que has creado un hábito que, si continúas, seguirá brindándote beneficios acumulativos. Ahora, si estos beneficios te parecen increíbles, déjame preguntarte algo en los comentarios. ¿Cuál de estos efectos te llamó más la atención? Si fue la mejora en la digestión, escribe 1. Si fue el aumento de energía, escribe 2. Si fue la desintoxicación, escribe 3. Me encanta leer sus respuestas y saber qué aspectos de la salud les interesan más. Pero como médica responsable, también tengo que hablarte de los aspectos que debes tener en cuenta antes de empezar este protocolo. Aunque el agua con limón es generalmente segura para la mayoría de las personas, hay algunas consideraciones importantes que debes conocer. Primero, el impacto en el esmalte dental. El ácido cítrico del limón
puede erosionar el esmalte dental si se consume de manera incorrecta. Por eso siempre recomiendo usar una pajita o sorbete para minimizar el contacto directo con los dientes y esperar al menos 30 minutos antes de cepillarte los dientes después de consumir agua con limón. También puedes enjuagar tu boca con agua pura después de beberla para neutralizar el ácido. Segundo, si tienes antecedentes de úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico severo o cualquier condición que haga que tu estómago sea particularmente sensible a los ácidos, debes consultar con tu médico antes de empezar este protocolo. En algunos casos, puede ser necesario diluir más el limón o consumirlo después de haber comido algo ligero. Tercero, si estás tomando medicamentos, especialmente aquellos para la presión arterial o medicamentos que afectan los niveles de potasio, es importante que consultes con tu médico porque el agua con limón puede potenciar ciertos efectos de estos medicamentos. Cuarto, algunas personas pueden experimentar un aumento en la frecuencia urinaria durante los primeros días. Esto es completamente normal y es señal de que tus riñones están funcionando de manera más eficiente. Pero es algo que debes tener en cuenta especialmente si tienes una rutina de trabajo que no te permite acceso fácil al baño. Y ahora llegamos al momento que has estado esperando, el protocolo exacto que uso con mis pacientes y que garantiza los mejores resultados posibles. No es suficiente simplemente exprimir un limón en agua fría y tomárselo. La temperatura del agua, la cantidad de limón, el momento del consumo y hasta la forma de prepararlo afectan significativamente los beneficios que obtienes. El protocolo de la doctora Luz para agua con limón comienza la noche anterior. Antes de irte a dormir, llena un vaso con agua filtrada o purificada y déjala reposar a temperatura ambiente durante la noche. Esto permite que el agua se descargue de cloro y otros químicos y que alcance la temperatura ideal para el consumo matutino. Por la mañana, inmediatamente después de levantarte y antes de consumir cualquier otra cosa, incluyendo café o té, toma tu vaso de agua y exprímele medio limón fresco. Es importante que sea un limón fresco, no jugo embotellado, porque necesitas los aceites esenciales y compuestos vivos que se encuentran en el limón recién exprimido. Si quieres potenciar aún más los beneficios, puedes agregar una pequeña cantidad de ralladura de limón orgánico para obtener el limoneno de la cáscara. Aquí está el secreto que marca la diferencia. Agrega una pizca muy pequeña de sal marina sin refinar. Esto puede sonar extraño, pero la sal marina proporciona electrolitos naturales que mejoran la absorción del agua y de los nutrientes del limón. No debe ser suficiente sal como para que puedas saborearla, solo una pizca microscópica. Bebe esta mezcla lentamente en pequeños sorbos durante aproximadamente 5 minutos. No te la tomes de un trago. La idea es que tu sistema digestivo tenga tiempo de activarse gradualmente y que los nutrientes sean absorbidos de manera óptima. Después de terminar, espera al menos 20 minutos antes de consumir cualquier alimento o bebida. Este tiempo de espera es crucial para que los compuestos del limón hagan su trabajo sin interferencia de otros alimentos. Durante estos 7 días, es recomendable que evites el consumo excesivo de alimentos procesados, azúcares refinados y alcohol, ya que estos pueden contrarrestar algunos de los efectos desintoxicantes que estás buscando. No es necesario hacer una dieta estricta, simplemente ser más consciente de lo que consumes para apoyar el proceso de limpieza que has iniciado. Una pregunta que me hacen constantemente es si pueden agregar otros ingredientes como miel, jengibre o canela. Mi respuesta es que durante estos primeros 7 días es mejor mantener la fórmula simple para que puedas experimentar claramente los efectos específicos del agua con limón. Después del 7º día, si quieres experimentar con otros ingredientes, puedes hacerlo, pero cada adición cambiará la naturaleza y los efectos de la bebida. También quiero aclarar algo importante sobre las expectativas. Los beneficios que he descrito son reales y están respaldados tanto por la ciencia como por mi experiencia clínica, pero no todas las personas experimentarán todos los efectos en la misma intensidad o al mismo tiempo. Tu estado de salud inicial, tu alimentación general, tu nivel de hidratación habitual, tu nivel de estrés y muchos otros factores influyen en cómo tu cuerpo responde a este protocolo.
Algunas personas sienten cambios dramáticos desde el primer día, otras necesitan varios días para notar diferencias significativas. Lo importante es ser consistente y darle tiempo a tu cuerpo para adaptarse y responder. Recuerda que estamos hablando de cambios fisiológicos reales, no de efectos placebo, y los cambios reales toman tiempo. Ahora quiero contarte sobre algunos casos específicos de pacientes que han seguido este protocolo y los resultados extraordinarios que han obtenido. Tengo el caso de Roberto, un ejecutivo de 45 años que sufría de síndrome de intestino irritable desde hacía más de 10 años. Había probado todo tipo de medicamentos y dietas sin resultados duraderos. Después de implementar el protocolo de agua con limón, junto con algunos otros ajustes nutricionales menores, sus síntomas disminuyeron en un 80% en menos de un mes. Lo que más le sorprendió fue que su nivel de energía durante las tardes mejoró dramáticamente, algo que no esperaba como beneficio adicional. También está el caso de Ana Lucía, una profesora de 37 años que sufría de migrañas frecuentes y problemas de concentración. Después de una semana con el protocolo de agua con limón, sus migrañas disminuyeron significativamente en frecuencia e intensidad. Cuando hicimos análisis de sangre después de un mes, descubrimos que sus niveles de hidratación habían mejorado considerablemente y que algunos marcadores de inflamación habían disminuido notablemente. Pero el caso que más me impactó fue el de don Fernando, un hombre de 72 años que llegó a mi consulta con múltiples problemas digestivos y una sensación constante de fatiga. Su familia estaba preocupada porque había perdido el apetito y el interés en sus actividades habituales. Empezamos con el protocolo de agua con limón y gradualmente introdujimos otros cambios alimentarios. Al cabo de 3 semanas, don Fernando había recuperado su vitalidad, su digestión había mejorado notablemente y su familia me comentó que parecía haber rejuvenecido varios años. Estos casos no son excepcionales. En mi práctica clínica he visto transformaciones similares cientos de veces. Lo que estos pacientes tienen en común es que fueron consistentes con el protocolo y que entendieron que se trataba de un cambio de estilo de vida, no de una solución temporal. Si tienes alguna duda específica sobre cómo implementar este protocolo o sobre cómo podría afectar tu situación particular, no dudes en escribir tu pregunta en los comentarios. Aunque no puedo dar consejos médicos específicos, sin una consulta personal, sí puedo orientarte sobre aspectos generales y aclarar dudas comunes que suelen surgir. Ahora quiero hablar de algo que considero fundamental, la calidad de los ingredientes que utilizas. No todos los limones son iguales, y definitivamente no todas las aguas son iguales. La calidad de estos ingredientes básicos puede marcar una diferencia significativa en los resultados que obtienes. En cuanto a los limones, siempre recomiendo utilizar limones orgánicos cuando sea posible. Los limones convencionales suelen estar tratados con pesticidas y ceras que pueden interferir con los beneficios que buscamos. Si no puedes conseguir limones orgánicos, asegúrate de lavar muy bien la cáscara con agua tibia y un poco de bicarbonato de sodio antes de usar el limón, especialmente si vas a incluir ralladura en tu preparación. El tamaño y la madurez del limón también importan. Un limón maduro pero firme proporcionará más jugo y una concentración óptima de nutrientes. Los limones demasiado verdes pueden ser excesivamente ácidos y los demasiado maduros pueden haber perdido parte de su potencia nutricional. Respecto al agua, este es un factor que muchas personas subestiman. El agua del grifo en muchas ciudades contiene cloro, fluoruro y otros químicos que pueden interferir con los procesos de desintoxicación que estamos buscando promover. Si es posible, utiliza agua filtrada o purificada. No necesitas agua embotellada cara. Un filtro básico de carbón activado para tu grifo puede ser suficiente para eliminar la mayoría de los contaminantes comunes. La temperatura del agua también es crucial. El agua debe estar a temperatura ambiente o ligeramente tibia, nunca fría ni caliente. El agua fría puede shock tu sistema digestivo después del ayuno nocturno y hacer que tu cuerpo gaste energía en calentarla antes de poder procesarla.
El agua caliente puede destruir algunos de los compuestos termosensibles del limón, reduciendo su eficacia. Hay un detalle técnico que quiero compartir contigo porque refleja lo sofisticado que es realmente este proceso aparentemente simple. Cuando exprimes un limón fresco en agua, no solo estás agregando vitamina C y ácido cítrico, también estás incorporando aceites esenciales volátiles que tienen efectos directos en tu sistema nervioso a través del aroma, enzimas vivas que apoyan la digestión, pectina que actúa como prebiótico para tu microbioma intestinal y flavonoides que modulan la respuesta inflamatoria de tu cuerpo. La interacción entre todos estos compuestos es lo que llamamos sinergia nutricional, es decir, el efecto conjunto es mayor que la suma de los efectos individuales de cada nutriente por separado. Esto es algo que no puedes obtener de un suplemento sintético de vitamina C o de un jugo procesado comercial. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo que me ayudará mucho a crear contenido que realmente te sirva. En los comentarios, cuéntame cuál es tu mayor desafío cuando se trata de mantener hábitos saludables. ¿Es la falta de tiempo, la falta de motivación, la confusión por tanta información contradictoria que existe? Tu respuesta me ayudará a enfocar mejor mis próximos videos en las soluciones que realmente necesitas. Continuemos hablando de los efectos a largo plazo de mantener este hábito más allá de los primeros 7 días, porque aunque los cambios iniciales son impresionantes, los beneficios realmente extraordinarios se manifiestan cuando conviertes esta práctica en parte permanente de tu rutina diaria. Después del primer mes de consumo consistente, muchos de mis pacientes experimentan lo que yo llamo el efecto de limpieza profunda. Su cuerpo ha tenido tiempo suficiente para eliminar toxinas acumuladas durante años, optimizar sus procesos digestivos y establecer nuevos patrones de funcionamiento celular. Es común que durante este periodo las personas noten mejoras en la calidad de su sueño, una mayor estabilidad emocional y un aumento sostenido en sus niveles de energía. A los 3 meses, los beneficios se vuelven aún más evidentes. La piel suele mostrar una mejora notable en textura y luminosidad debido a la mejor hidratación interna y la eliminación constante de toxinas. El sistema inmunológico se fortalece considerablemente y muchas personas reportan enfermarse con mucha menos frecuencia. La digestión alcanza un nivel de eficiencia que puede no haber experimentado en años. Después de 6 meses a 1 año, el agua con limón ha contribuido a establecer un equilibrio bioquímico que apoya la salud a todos los niveles. Muchos de mis pacientes que han mantenido esta práctica durante este tiempo experimentan una sensación de bienestar general que va más allá de la ausencia de síntomas. Es una vitalidad auténtica que se refleja en todos los aspectos de su vida. Pero quiero ser muy clara contigo sobre algo importante. El agua con limón es una herramienta poderosa, pero no es una solución mágica que compensará una dieta terrible, un estilo de vida sedentario o niveles de estrés extremos. Es más efectiva cuando se combina con otras prácticas saludables como una alimentación consciente, ejercicio regular, manejo del estrés y sueño adecuado. Sin embargo, lo que sí puede hacer es servir como catalizador para otros cambios positivos en tu vida. Muchas personas me cuentan que empezar el día con este ritual saludable las hace más conscientes de las otras decisiones que toman a lo largo del día. Es como si este pequeño acto de autocuidado matutino las despertara no solo físicamente, sino también en términos de responsabilidad hacia su propia salud. Ahora voy a compartir contigo algunas variaciones avanzadas del protocolo que puedes implementar después de completar tu primera semana básica. Estas variaciones están diseñadas para personas que quieren potenciar aún más los beneficios o que tienen necesidades específicas de salud. La primera variación es para personas que quieren potenciar los efectos desintoxicantes. Después de tu séptima día básico, puedes agregar una pequeña cantidad de jengibre fresco rallado a tu agua con limón. El jengibre tiene propiedades hepatoprotectoras adicionales y puede ayudar a estimular la circulación linfática. Sin embargo, si tienes tendencia a la acidez estomacal, esta variación podría no ser adecuada para ti. La segunda variación es para personas que buscan apoyo adicional para su sistema inmunológico. Puedes agregar una cucharadita de miel cruda sin procesar a tu mezcla.
La miel cruda contiene enzimas vivas, probióticos naturales y compuestos antimicrobianos que complementan perfectamente los efectos del limón. Es importante que sea miel cruda, no miel procesada comercial que ha perdido la mayoría de sus propiedades beneficiosas. La tercera variación es para personas que quieren optimizar su digestión aún más. Puedes agregar una pizca de cúrcuma en polvo y una pequeña cantidad de pimienta negra molida. La cúrcuma es un potente antiinflamatorio natural y la pimienta negra aumenta significativamente su absorción. Esta combinación puede ser especialmente beneficiosa para personas que sufren de inflamación intestinal o articular. Una variación que ha ganado mucha popularidad entre mis pacientes es la que llamo el protocolo de alcalinización intensiva. Además del limón, agregas una cucharadita de vinagre de manzana sin filtrar. Aunque ambos ingredientes son ácidos, cuando se metabolizan tienen un efecto alcalinizante en el cuerpo. Esta variación puede ser particularmente útil para personas que llevan dietas altas en proteínas o que están expuestas a mucho estrés. Pero recuerda, estas son variaciones avanzadas que debes implementar solo después de haber completado al menos una semana con el protocolo básico y haber evaluado cómo responde tu cuerpo. Cada adición cambia la naturaleza de la bebida y puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Ahora quiero abordar algunas preguntas frecuentes que recibo constantemente sobre esta práctica porque seguramente también son dudas que tienes tú. La primera pregunta es si se puede tomar agua con limón durante el embarazo. En general, el agua con limón es segura durante el embarazo y puede incluso ayudar con las náuseas matutinas. Sin embargo, debido a que el embarazo es un estado fisiológico especial, siempre recomiendo que las mujeres embarazadas consulten con su obstetra antes de implementar cualquier cambio en su rutina, incluso cambios aparentemente menores como este. Otra pregunta común es si los niños pueden tomar agua con limón. Los niños mayores de 2 años generalmente pueden consumir agua con limón diluida sin problemas, pero recomiendo usar menos cantidad de limón y asegurarse de que se enjuaguen la boca después para proteger el esmalte dental, que es más vulnerable en los niños. Para niños menores de 2 años, no recomiendo esta práctica sin supervisión pediátrica. También me preguntan frecuentemente si se puede sustituir el limón por otros cítricos como lima, naranja o toronja. Aunque todos los cítricos tienen beneficios, el limón tiene una composición única de ácidos orgánicos y flavonoides que lo hace especialmente efectivo para los propósitos que buscamos. La lima sería la sustitución más cercana, pero los efectos pueden ser ligeramente diferentes. Una duda muy común es sobre qué hacer si se olvida tomar el agua con limón en ayunas. Mi recomendación es que si te acuerdas dentro de la primera hora después de despertar y no has comido nada aún, puedes tomarla. Pero si ya has desayunado, es mejor esperar hasta el día siguiente para retomar la rutina. Tomar agua con limón sobre el estómago lleno no es perjudicial, pero tampoco proporcionará los mismos beneficios optimizados que buscamos. Muchas personas también preguntan si pueden preparar una cantidad mayor de agua con limón y guardarla en el refrigerador para varios días. No recomiendo esta práctica porque los aceites esenciales y algunos compuestos activos del limón se degradan rápidamente cuando se exponen al aire y la luz. Para obtener máximos beneficios, es mejor preparar la mezcla fresca cada mañana. Antes de que terminemos, quiero compartir contigo algunas señales que te indicarán que el protocolo está funcionando correctamente en tu cuerpo. Durante los primeros días, es normal experimentar un ligero aumento en la frecuencia urinaria. Esto es señal de que tus riñones están trabajando de manera más eficiente. También puedes notar que tu digestión se vuelve más regular y que tienes menos hinchazón abdominal después de las comidas. Alrededor del tercer o cuarto día, muchas personas notan que se despiertan sintiéndose más descansadas, incluso si duermen la misma cantidad de horas. Esto se debe a que la mejor hidratación y el equilibrio electrolítico mejoran la calidad del sueño. También es común experimentar un aumento gradual en los niveles de energía durante el día, especialmente en las horas de la tarde, cuando antes se sentía decaimiento. A nivel de la piel, los cambios suelen ser más sutiles al principio, pero se vuelven más evidentes después de la primera semana. La piel puede parecer más luminosa e hidratada y algunas personas notan que pequeñas imperfecciones o áreas ásperas mejoran gradualmente.
En cuanto al estado de ánimo, muchos de mis pacientes reportan sentirse más optimistas y con mayor claridad mental después de varios días de seguir el protocolo. Esto tiene bases fisiológicas sólidas, la mejor hidratación cerebral, el equilibrio electrolítico optimizado y la reducción de toxinas contribuyen directamente al bienestar neurológico. Si experimentas síntomas como dolores de cabeza leves, ligero cansancio o cambios en los patrones de evacuación durante los primeros días, no te preocupes. Estos pueden ser signos de que tu cuerpo está eliminando toxinas y ajustándose al nuevo protocolo. Sin embargo, si experimentas síntomas severos o persistentes, es importante que consultes con un profesional de la salud. Me gustaría conocer tu experiencia si decides implementar este protocolo. Comparte en los comentarios cómo te sientes después de probar el agua con limón durante una semana. Tu testimonio puede inspirar y motivar a otras personas de nuestra comunidad a cuidar mejor su salud. Y ya que estamos hablando de comunidad, quiero recordarte que tienes la opción de convertirte en miembro de nuestro canal. Los miembros reciben acceso prioritario a nuevos contenidos, pueden participar en sesiones de preguntas y respuestas exclusivas y forman parte de una comunidad más íntima donde compartimos consejos avanzados de salud natural. Si te interesa ser parte de esta familia extendida de personas comprometidas con su bienestar, puedes considerar la membresía del canal. También quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones. Publico contenido nuevo cada semana con información práctica y basada en evidencia científica para ayudarte a optimizar tu salud de manera natural. Tu suscripción me ayuda enormemente a llegar a más personas que pueden beneficiarse de esta información. Antes de despedirnos, quiero recordarte algo fundamental. La salud no es un destino al que llegas. Es un camino que recorres día tras día con cada decisión que tomas. El agua con limón puede ser un primer paso extraordinario en ese camino, pero es solo el comienzo de una transformación más amplia hacia el bienestar integral. He visto a miles de personas transformar sus vidas, comenzando con cambios aparentemente pequeños pero consistentes como este. Lo que empieza como un simple vaso de agua con limón en las mañanas se convierte en una mayor conciencia sobre la alimentación, después en mejores hábitos de sueño, luego en una rutina de ejercicio regular y eventualmente en una filosofía de vida centrada en el autocuidado y el respeto por el propio cuerpo. La clave del éxito no está en la perfección, sino en la consistencia. No importa si un día olvidas tomar tu agua con limón, lo importante es que retomes la práctica al día siguiente. No importa si al principio no sientes cambios dramáticos, confía en que tu cuerpo está trabajando a nivel celular para optimizar sus funciones. Recuerda también que cada persona es única y puede responder de manera diferente a este protocolo. Algunos experimentan cambios rápidos y evidentes, otros notan mejoras más sutiles pero igualmente valiosas. Lo importante es que escuches a tu cuerpo, respetes sus señales y ajustes el protocolo según tus necesidades individuales. Si después de una semana sientes que esta práctica te ha beneficiado, te animo a que la mantengas y explores gradualmente otras estrategias de salud natural que puedan complementarla. En mi canal encontrarás muchos otros videos sobre nutrición, desintoxicación, manejo del estrés y optimización de la salud que pueden ayudarte a construir un estilo de vida verdaderamente saludable. Y aquí quiero hacer algo especial por ti. Si implementas este protocolo durante 7 días completos y compartes tu experiencia en los comentarios de este video, mencionando específicamente qué cambios notaste día a día, seleccionaré algunas de las mejores historias para destacar en un próximo video. Esto no solo puede inspirar a otros, sino que también te ayudará a mí a entender mejor cómo esta práctica está impactando nuestra comunidad. También me gustaría pedirte un pequeño favor. Si este video te ha sido útil, si has aprendido algo nuevo o si simplemente te ha inspirado a cuidar mejor tu salud, por favor dale me gusta y compártelo con alguien que crees que podría beneficiarse de esta información. A veces, un simple gesto como compartir un video puede cambiar la vida de una persona que está buscando exactamente esta información. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada semana publico contenido nuevo basado en evidencia científica y mi experiencia clínica para ayudarte a optimizar tu salud de manera natural.
Activar la campanita de notificaciones te asegurará que no te pierdas ningún video nuevo, y para aquellos que quieren ir un paso más allá en su journey de salud, recuerden que pueden convertirse en miembros del canal. Los miembros tienen acceso a contenido exclusivo, sesiones de preguntas y respuestas en vivo y forman parte de una comunidad más cercana donde compartimos estrategias avanzadas de bienestar. Antes de finalizar, quiero dejarte con una reflexión que siempre comparto con mis pacientes y que considero fundamental para cualquier proceso de transformación de salud. Tu cuerpo es el único lugar donde tienes que vivir toda tu vida. No es un enemigo que hay que combatir, es un aliado que hay que nutrir y respetar. Cada vez que tomas decisiones conscientes para cuidarlo, como beber agua con limón cada mañana, estás invirtiendo en tu bienestar futuro y honrando el regalo extraordinario que es estar vivo y saludable. El protocolo que hemos discutido hoy es mucho más que una simple bebida matutina, es un acto de amor propio, un momento de mindfulness que puede establecer el tono para todo tu día, una práctica que te conecta con tu cuerpo y sus necesidades, y un primer paso hacia una relación más consciente y amorosa contigo mismo. Confío en que si decides implementar este protocolo, experimentarás beneficios que van mucho más allá de lo físico. Muchos de mis pacientes me comentan que esta simple práctica los ha ayudado a desarrollar mayor disciplina, a estar más presentes en sus cuerpos y a tomar decisiones más conscientes a lo largo del día. Y recuerda, si en algún momento tienes preguntas específicas sobre cómo adaptar este protocolo a tu situación particular o si experimentas algún efecto inesperado, no dudes en consultar con un profesional de la salud. Aunque el agua con limón es generalmente muy segura, cada persona tiene circunstancias únicas que pueden requerir modificaciones o consideraciones especiales. Te deseo mucho éxito en tu journey hacia una mejor salud y te agradezco por ser parte de nuestra comunidad de la Doctora Luz. Tu compromiso con tu bienestar no solo te beneficia a ti, sino que inspira a otros a cuidar mejor de sí mismos. Juntos estamos creando una cultura de salud consciente y natural que puede transformar vidas. Nos vemos muy pronto en el próximo video, donde continuaremos explorando estrategias naturales y científicamente respaldadas para optimizar tu salud y tu bienestar. Hasta entonces, cuídate mucho, sé consistente con tus nuevos hábitos saludables. Y recuerda que cada pequeño paso cuenta en el camino hacia una versión más saludable y vital de ti mismo. Que tengas una semana maravillosa llena de energía, vitalidad y decisiones conscientes que nutran tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Adiós y hasta la próxima.